Hola, soy Padre Bashir, el pastor del Panhandle aquí en Oklahoma. Y aquí les presento el nuevo video número 2 de nuestro estudio de la Cuaresma, que es el arte de bien morir, escrito por el santo Roberto Bellarmino. Entonces, en este video vamos a cubrir capítulos 3, 4 y 5. Espero que ustedes ya han leído el libro porque pues, va a servirles mejor si ustedes han leído todo esto antes que empezamos el video. Pero si no, pues está bien. Hay mucho de recibir de esta presentación y de estos capítulos. Si ustedes no tienen el libro, si quieren el libro, se pueden encontrarlo en nuestro sitio web, que se pueden encontrarlo en la descripción abajo de este video. También se puede irse a nuestro sitio web, panhandlecatholic.org, y con esto, arriba en el bar de navegación, se puede encontrar Upcoming, y bajo Upcoming hay una opción de escoger el Linton Book Study. Y desde ahí, en español también tenemos ahí todos los detalles y el horario de los videos y los capítulos que vamos a cubrir. Pues es que vamos a cubrir 3 capítulos cada video hasta el final. Ok, entonces empezamos directamente porque hay mucho de que debemos hablar. Ok, en el primer capítulo de hoy, el tercer capítulo del libro, estamos hablando, como dice aquí arriba, del primer precepto del arte de bien morir, que es de las 3 virtudes teologales. Cuando encontramos aquí en todo eso? Bueno, otra cosa que voy a decirles es que durante todo esto hay mucho que no voy a cubrir, como en el último video. Es que estoy saltando en puntos que me afectan mucho a mí, que creo que son el corazón de lo que está tratando de compartirnos a Santo. Entonces, si ustedes quieren, pues ustedes van a tener reflexiones y ustedes van a tener sus propios puntos. Y si quieren clarificación en algo, se pueden enviármelo por email, correo electrónico, a Pastor Plus, el Senior Plus, um, Lent, Lent, arroba panhandlecatholic.org. Ok, entonces continuamos. El fin del precepto es la caridad, de corazón limpio y puro, de buena conciencia y fe verdadera y no fingida. Am, Él va a hablar más adelante de esto fingida, pero tenemos que saber que el fin del precepto es la caridad, el corazón limpio y puro, de buena conciencia, y vamos a hablar más de esto, y fe verdadera y no fingida. Si quieres ir al cielo, guarda los mandamientos. Am, Esto es lo que dice el Señor a nosotros. Entonces, no es simplemente como muchos protestantes piensan o enseñan, que es solamente de estar baptizado, de solamente irse a la iglesia cada domingo. Bueno, estos dos son bien importantes, pero no es la totalidad de que debemos hacer. No debemos ser cristianos en nombre, debemos ser cristianos. Nuestros seres deben ser cristianos. Esto es la transformación que recibimos en el bautismo. Pero si estamos cambiados a un nivel de nuestro ser, entonces estamos bautizados, pero diventamos en algo que es cristiano. Debemos vivir entonces en línea con nuestro ser, quien somos. Entonces, si somos cristianos, debemos vivir así en línea con la natura cristiana que tenemos. Por lo cual se dice comúnmente que todos los mandamientos se encierran en dos: amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Saben? Bueno, esas son las palabras de Dios. Él nos enseña esto, pero debemos entonces pensar bien, que es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos.
Pero si tenemos problemas con los mandamientos, debemos recordar que todos tienen que ver con esto. Todos tocan en estos dos principios. La caridad de Dios no puede obrar cosa mala. Am, y entonces está hablando no simplemente de la caridad de Dios, pero a Dios, que estamos amando a Dios. Y entonces, si estamos amando a Dios y estamos amando como Él nos enseñó, entonces tenemos la seguridad, tenemos la certeza que estamos haciendo lo bueno. Por ejemplo, hay la cosa que pasa a veces que hay un loco que dice a las noticias, bueno, yo maté a esas personas porque Dios me ha dicho, am, me ha dicho de hacerlo. Bueno, pero el problema es que el Señor no va a hacernos matar, asesinar las personas, como cometer el pecado. Bueno, tenemos que entender bien que pasó en el Viejo Testamento, pero si estamos diciendo que el Señor está mandándome a hacer esas cosas, tal vez no es Dios, porque la caridad de Dios no puede obrar cosas malas. Tenemos que estar bien en línea con todo esto, que el Señor va a mandar solamente el bien y lo bueno. Am, También, yo voy a compartir una historia con ustedes, que cuando yo estaba en el seminario en Roma, Colegio Pontifical del Norteamérica, de América del Norte, am, hemos recibido una presentación del obispo am, Robert Barron, que bueno, bien notado por muchas cosas, am, y muchas series y pláticas y todo, algunos libros también. Y él estaba de frente de todos los seminaristas y él dijo que, bueno, en inglés fue, I believe with the atheist that God doesn't exist. En español, digamos que afirmo que, afirmo lo que dicen los ateístas, que no existe este Dios. Bueno, en inglés, pero hay un juego de palabras, porque that God doesn't exist significa, puede significar que Dios no existe o que este existe. Entonces su punto fue que muchas veces los ateístas no conocen a Dios. Ellos tienen imagen de que otras personas dicen que Dios es este tipo, este tipo, este tipo, que hace esas cosas o que promete esas cosas imposibles. Y entonces es que cuando ellos están compartiendo su idea de Dios, el obispo dice, bueno, no creo en este Dios tampoco, porque simplemente de llamar una idea Dios, especialmente una idea no fundada en nada, am, pues entonces no sirve. Es como de imaginar algo. Entonces dice el obispo, bueno, no voy a creer en esa cosa tampoco. ¿Por qué? Porque no es Dios. Conozco a Dios, no es Dios. Entonces él empieza de este punto. Pero también tiene que ver algo con nosotros, porque estamos pensando en un tipo de Dios, pero no es Dios. Entonces, es que podemos hacer cosas malas. La caridad de corazón limpio, la esperanza de la buena conciencia y la fe no fingida. Debemos recordar esas palabras, bueno, es el título casi de este capítulo. Debemos empezar de reducir todo lo que contiene un capítulo a una frase, algo así, pues entonces lo podemos encontrar aquí.
que es importante del capítulo 3, la caridad de corazón limpio, la esperanza de buena conciencia y la fe no fingida. Ok, ¿y qué es todo esto? Empezando pues de la fe, que es la primera piedra que ha de poner en el edificio espiritual de su alma. ¿Por qué? Porque la fe empieza la justificación del hombre como no sea falsa, fingida. Si lo vamos, que es fingida, pues gracias al santo, él explica todo muy bien. La fe se llama fingida de dos maneras o por dos razones. La primera, cuando uno dice que cree, en realidad no cree lo que debe, enseña la fe. Pues entonces esto es simplemente que ellos están imaginando algo, ellos están am, pretender, de pretender las cosas, ellos están viviendo una mentira, ¿no? Ellos es que en realidad ellos no creen que deben, o bueno, que ellos afirman públicamente que creo en Dios, pero en el corazón no creo en Dios. Pero la segunda creo que es más común, especialmente entre los cristianos, especialmente a veces los católicos. La segunda, cuando lo cree y no lo obra, sino todo lo contrario, desmintiendo con las obras lo que confiesa con la boca. Esto es un poco diferente, ¿no? Es bien sutil la diferencia, pero en el primer caso es que estamos diciendo, afirmando públicamente, pero en el corazón no tenemos ningún deseo, ¿no? Es que solamente es una imagen bien falsa que estamos dando y sabemos bien qué estamos haciendo. En el segundo caso, es que creemos, bueno, o por lo menos queremos querer, queremos creer, pero el problema es que no estamos viviendo en línea con esto. Estamos confesando con la boca, pero en la realidad no estamos viviendo así. Digamos muchas veces y tratamos de simplemente creer con la boca y no creer con el corazón, con la vida o en verdad. Entonces, esto es una fe falsa y fingida, am, que, que es que cuando sabemos lo que debemos hacer y lo creemos, realmente lo creemos, pero no lo hacemos, como en el Padre Nuestro. Y especialmente anteayer fue la lectura del Evangelio que dice el Señor está enseñando el Padre Nuestro a sus apóstoles y después dice a ellos, si ustedes perdonen a los demás, entonces el Señor va a perdonarles a ustedes. Si ustedes no perdonen, ni tampoco el Señor, tu Padre, va a perdonarles a ustedes. Entonces, pero muchas veces, y podemos decirlo con la boca, pero ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Estamos afirmándolo en la vida o no? Pues muchas veces podemos decir, oh, sí, 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 qué bueno. am, Gloria a Dios por esto. ¿Y después? ¿Cómo estamos después de la misa? O hay algunas personas que pasan en cada iglesia, pero aquí también hay personas que están bien crueles, especialmente a los otros católicos, juzgándoles, criticándoles, y no para su bien, simplemente para destruir su confianza. Am, y entonces ellos vienen a la misa y comulgan el cuerpo de Cristo. En las mismas bocas, desde las, salieron las cosas tan feas antes de entrar a la iglesia. Y todavía en sus corazones vive esta malicia. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, bueno, ya necesitamos tiempo para
para crecer en la espiritualidad y de estar perfeccionados por el Señor. Pero también necesitamos afirmar bien que lo creemos es la fe y debemos vivir una vida en línea con eso, aunque no perfectamente, porque no somos perfectos todavía, pero vamos poco a poco. Am, Siguiente, habló de los católicos, entre los cuales pregunto, ¿cuántos son los que confiesan a Dios con la boca y le niegan con la obra? Bueno, fuertemente este santo, pero directamente también, con toda compasión. Dejo de multiplicar ejemplos que son notarios a todos y persuédanse que no tienen fe verdadera y perfecta los que no creen lo que dicen. Si lo creen, obran lo contrario como si no lo creyeran. Esto es, esto es para resumir todo, esto es. La segunda virtud que permanece la justificación del hombre es la esperanza. Tenemos fe por esperanza. Am, por otro nombre, la buena conciencia. Pero una buena conciencia significa que estamos formando nuestra conciencia bien. Estamos conformándolo con la fe, como vamos a ver en esta frase. Esta virtud, como dijimos arriba, es hija legítima de la fe, porque verdaderamente no puede esperar en Dios el que no o no lo conoce o no cree que es omnipotente y misericordioso para perdonarle y hacerle mercedes. Bueno, esto es parte de la importancia de las virtudes. Sabemos, empezamos con la fe. ¿Y por qué tenemos fe? Porque conocemos a Dios. Y no es que tenemos fe, es algo completamente extraño a nosotros. No, es que empieza, compartimos en la fe de los demás. Por eso el Señor envió a sus apóstoles a todas partes y enviando a los discípulos de compartir su mensaje. ¿Por qué? Porque ellos no simplemente pueden inventar Dios. Ellos no pueden simplemente estar bien isolados y, ok, hay un Jesucristo y Él vino a morir por mis pecados. No, no sabe el mundo esto. Entonces, ellos tienen que ser enviados, mandados para llevar este mensaje a los demás. Entonces, una vez recibido, entonces puede empezar de formar la esperanza. Porque si sabemos que Dios es bueno, que es la fuente de la bondad, la fuente de amor, es amor, y Él quiere que estemos con Él en el paraíso de los cielos. Él quiere adoptarnos por el agua del bautismo. Él vino para quitarnos del pecado que cometimos en nuestra vida. Entonces, si tenemos esto, podemos creer esto, de empezar la fe dentro de nosotros que crezca. Es como de tener una planta o un árbol, pero empiece con la semilla. Si no tenemos la semilla, jamás vamos a tener este planta, este árbol. Necesitamos primero la semilla y dentro. Entonces recibimos la semilla. Pero también debemos recibirlo bien, que es, no debemos entonces confrontarnos fuertemente contra la iglesia. Cuando la iglesia nos enseña algo, pues entonces, ¿quién somos para juzgar a la iglesia, para decirles que, bueno, eso no? Bueno, la parte de Jesucristo y todo, muy bien. Pero la parte que me dicen que no debemos tener aborto. Pues la iglesia no sabe. Sí sabe. Y sí enseña bien. Pero aquí estamos nosotros que debemos formar
la esperanza bien con la fe. Pero la fe viene de nosotros, no viene dentro de nosotros o de nosotros. Es que viene fuera de nosotros. Es recibido. En otro modo de decir, es un don. No es nuestra posesión, es un don, es que lo cuidamos, pero tenemos que cuidarlo bien, no manipularlo, no destruirlo o introducir cosas falsas en la fe. Entonces, vamos a andar a las fuentes buenas para recibir la enseñanza de la fe. ¿Y qué es la fe? Pues es la doctrina. Es lo que recibimos de una fuente bien verdadera. Y sabemos que la iglesia es esta fuente porque prometido de Jesucristo. Y creemos en Jesucristo, entonces tenemos que creer en sus palabras. Voy a enviar el Espíritu Santo para proteger y dirigir la iglesia, su iglesia de Jesucristo, en todas vías y maneras de la verdad y virtud. Entonces, ah, necesitamos saber bien que no es simplemente alguna cosa que tenemos fe dentro de nosotros. No es algo que está impuesto en nosotros, recibido, pero de afuera. Entonces, la esperanza viene de la fe. Entonces, tenemos que tener una fe profunda, tenemos que aprofundirnos en la fe. No es que simplemente debemos esperar que la fe de nuestra enseñanza de confirmación es bastante para llevarnos a la muerte. No, debemos continuar de aprender como ustedes ya están haciendo. Pero también cuando tenemos la fe, debemos dejar la fe formar la buena conciencia, la esperanza. Ok, entonces, basta con este punto. Continuamos. Si queremos hallarnos seguros en aquella hora, no dilatemos un punto nuestro enmienda, ni la dejemos para lo porvenir, deteniéndonos en los pecados, con vana confianza de alcanzar después el perdón, como si tuviéramos el tiempo ah, eh, el tiempo en nuestra mano y segura la gracia y los exilios de Dios para salir de pecado. Ok, diciendo que hay muchas personas que están pensando que, bueno, voy a tener tiempo para hacerlo más adelante. No, que lo hacemos ahora, que estamos preparándonos ahora. Que no es que decimos que oh, vamos a tener tiempo, vamos a tener. Ya tenemos tiempo ahora. Hoy tenemos tiempo ahora. Tenemos el auxilio de Dios aquí. Como nos dice el Señor Jesucristo, cuando tienes algo o cuando alguien tiene contra nosotros, debemos reunirnos con ellos en el camino al juez y tratar de resolver las cosas. Porque una vez llegado al juez, ya no hay tiempo para eso. Entonces, debemos afrontarnos en esas cosas ahora, preparándonos bien. La caridad, ¿qué? Fe, esperanza, caridad. La caridad reina de todas virtudes, sin la cual ninguno vive ni en esta vida, ni en la otra, así en este camino como en la patria celestial. Bueno, qué bonito es este dicho, que sin la cual ninguno vive en esta vida ni en la otra, así en este camino como en la patria celestial. Necesitamos la caridad. Y entonces, continúa él, llámase verdadera caridad, la cual nace de corazón limpio. Y un corazón limpio y purificado por la fe divina de todo error. Esto fue el punto de que estaba hablando antes, de los errores que tenemos.
corazón limpio. No es simplemente un corazón perdonado, ¿no? Porque si cometemos pecados y por eso el corazón no es limpio. Pero también hay obstáculos en nuestros corazones, errores que no permite que el Señor nos llene completamente, porque de estos errores toman lugar, espacio en nuestro corazón, deje que estemos llenos de con su amor. Entonces, necesitamos examinar bien nuestra idea que es la fe, qué creemos y de aprofundirnos en fuentes buenos, como he dicho, que necesitamos purificar, tenemos una purificación de nuestro entendimiento, porque del entendimiento viene el fe, del fe la esperanza y para tener la caridad tenemos que tener un corazón limpio, purificado por la fe, pero la fe verdadera, no la fe simplemente como yo lo tengo ahora. Y yo estoy tratando también de examinarme a mí. Algunos piensan que un sacerdote no tiene que hacerlo. Oh, sí, porque yo tengo algunas cosas ya bajo de mi conciencia, bueno, bien a los profundos de mi mente que he recibido y he escuchado muchas veces. Les comparto que una vez en la prepa yo tenía un gran problema am, con eutanasia, euthanasia, de matar a las personas que están sufriendo. ¿Por qué? Porque yo he escuchado el nombre que usan en inglés, mercy killings, de matarles por merced. Yo estaba pensando, pues Dios es misericordioso. El Señor es Dios de la merced. Entonces, tiene que ser que esto es de Dios. Si uno está sufriendo, bueno, es perfectamente correcto de matarles. O de, bueno, usar mejores palabras, de terminar su sufrimiento. Esto son palabras de caridad, ¿no? Am, pero, y yo no tenía ninguna idea que esto fue falso, excepto en la confirmación he escuchado que no podemos hacerlo. Nadie me explicó. Y por años y años y años yo tenía esta duda y yo estaba llevando este error y sabiendo que, bueno, la iglesia enseñó otra cosa, pero yo en todos mis años, todos los años, 17 años, 18 años, 20 años de vida, yo sé que ellos están incorrectos, o ellos son incorrectos en esto, que ellos necesitan corregir esto porque yo sé mejor que ellos. Bueno, entonces yo tenía que purificar esto y gracias a Dios Él me envió una persona que me explicaba bien y de este punto, ok, entonces, pero ¿qué más? ¿Qué más llevo yo que es un error, a una falta de mi entendimiento? Ok, porque así como el fuego material no prende en los leños verdes, sino en los secos, bien dispuestos. De la misma manera, el fuego de la caridad divina no se enciende en los corazones mal dispuestos con el verdor de los vicios y el afecto de las criaturas, sino en los preparados y dispuestos con el afecto de los bienes celestiales limpios de la vana confianza y de sí mismos y llenos de las de Dios. Y en este punto, bueno, es un ejemplo, una metáfora que él está usando para ayudarnos a entender mejor cómo es, así como los leños verdes o no secos. Am, bueno, entonces si están mojados por el pecado, si están llenos de agua que pesa, am, entonces esto es lo que el fuego no puede prender. Pero
así es, que la caridad, cuando está bien dispuesto, am, y, y ustedes ya hicieron los leños para el fuego, si ustedes ya cortaron árboles y todo esto, saben que necesitan esperar. Porque si absolutamente no sirve, si no están dispuestos de quemar, entonces no van a quemar. Y así entonces debemos estar bien preparados por la fe para tener un corazón que puede encender la caridad. Ok, capítulo 4, el cuarto precepto del arte de bien morir, en que se pone 3 documentos. Ok, es que muchas veces no voy a cubrir las cosas, especialmente de la Biblia, no voy a repetir muchas cosas que ha puesto el santo aquí de Sagradas Escrituras, pero que ustedes ya han leído o por lo menos saben de lo que está hablando. Ah, La particular de cada uno, la cual se llama muchas veces la venida del Señor, que vendrá como ladrón cuando menos le esperan, porque le esperen siempre y nunca los halle descuidados. Ok, entonces está hablando de esta parábola que dice el Señor. Está enseñándoles de punto que si el dueño de la casa supiera cuando iba a venir el ladrón, no iba a dejar su casa sin protección. Pero aquí entonces habla que de nuestras vidas. No debemos dejar nuestras vidas así tampoco. Continuamos, nos halle la muerte preparados, pues sin duda es la cosa más necesaria para todos que podemos tener. 3 cosas nos amonesta el Señor en las palabras referidas. La primera, que estemos ceñidos. La segunda, que tenemos luces en las manos. La tercera, que velemos esperando su venida, la cual es tan oculta a los hombres como la del ladrón que viene a escalar la casa, que ni se sabe cuándo ni cómo vendrá, sino que siempre espera cuando están más descuidados. Ok, entonces habla un poco de que estemos ceñidos. Y voy a cambiar algo aquí para compartir con ustedes una imagen, porque pues hoy en día es que no tenemos este costumbre de hacerlo. Entonces es de entender bien que ah, el vestido del hombre, aunque hoy en día hay muchos que llevan en la manera antigua, pero es así, es más como bueno, una vestida de mujeres, en que no son pantalones, no hay la libertad de hacer muchas cosas, de correr o todo esto. Entonces, de ceñirse los lomos significa que debemos entonces prepararnos y estar listos, listos para acción. Y esto es el punto. Un poco dramático este pintura, este cartoon, dibujo, pero por lo menos nos enseña el cómo o cómo sería. Entonces, cuando vemos, aquí habla del arcángel San Rafael, um, libro Tobías, cuando dice que en saliendo Tobías halló un mancebo hermoso de buen talante, ceñido y como a punto y dispuesto a caminar. Entonces debemos estar a punto y dispuesto a caminar. Am, y pues, ¿qué significa esto? Am, este símbolo de que aquí habla Cristo significa 2 cosas. La primera, la castidad y mortificación de la carne.
esto sí puede entender bien. Bueno, pero es un nivel un poco más básico. Digo que sí lleve este sentido, que debemos sí, cuidar este don tan importante de la sexualidad, am, como debemos llevarlo bien. ah, Todos deben cuidar la castidad antes del matrimonio, pues nadie debe entrar en el sexo porque appartiene al matrimonio y dentro del matrimonio. No dice que cada tipo, cada acto sexual es lícito. No, hay muchos que no. Hay muchos que están bien contra el don de la sexualidad. Es el mal uso de la sexualidad, pero no vamos a hablar mucho de esto aquí. Pero de saber que la primera am, significancia que habla él, o significado, es la castidad y la mortificación de la carne. ¿Para qué sirve la misión? La segunda, la disposición para recibir a Cristo cuando venga a juzgarnos. Ok, entonces voy a saltar mucho. Bueno, todo eso es muy bueno para leer, pero el punto tal vez más fuerte está. Dime pues ahora, ¿qué harán entonces los que ahora viven tan descuidadosos de este negocio, como si no hubieran de morir, ni hubiera para ellos juez, ni juicio, ni día de cuenta? ¿Qué responderán cuando entre de improviso por las puertas de su casa aquel juez riguroso y les pida estrecha cuenta de todas sus obras, de todos sus pensamientos, de todos sus deseos, de todas las omisiones que han tenido? ¿De qué se hallarán tan olvidados como si no hubiera pasado por ellos? Porque nunca se prepararon para tan estrecha cuenta. Parécete que esta gente saldrán ceñidos a recibir a Cristo, o que antes se hallarán tan impedidos con la multitud de apetitos sensuales que no pueden dar un paso para salir a abrirle, y como animales inmudos que quedaron tropes en en el lodo de sus vicios, hundos a su voz y desahuciados de su salvación. Bueno, esto es muy fuerte. Pero esto es el parte en que voy a animarles a ustedes de llevar en esta semana hasta el miércoles que viene para llevar como meditación para servirnos. Cada día yo quiero compartir algo que debemos reflectarnos bien en este punto, para llevar con nosotros una reflexión bien fuerte. Y esto sería esto, porque ya necesitamos estar listos para recibirle. Y si no estamos listos para abrir la puerta, para andar, para caminar con el juez y de explicar todas las cosas, bueno, por eso no nos reflexionamos en nuestra vida bien para estar listos para dar una cuenta al Señor. Ok. Continuamos, pero vengamos am, al segundo oficio o diligencia que debemos hacer el fiel siervo y diligente a recibir a su Señor, que es tener luz ardiendo en la mano. Porque no basta estar ceñidos para correr con presteza el camino, sino que fuera de esto pide que tenga luz en las manos para alumbrarle, porque viene de noche de las bodas y no le podrá recibir dignamente si está a obscuras. Esto es importante. Voy a parar aquí un momentito porque si estamos listos para correr
Necesitamos ya bien ceñidos, ceñidos. Entonces, pero si vamos a correr dentro de la oscuridad, ni saber dónde está el camino, ni algunos peligros para evitar los peligros. Entonces necesitamos estar listos para correr, pero también con la luz para alumbrar el camino. Am, esta luz o hacha encendida es la ley de Dios, en la cual dice David, tu palabra es luz para mis pies, y el sabio en los proverbios, tu ley es luz, porque alumbra y enseña dónde hemos de poner los pies y los pasos que hemos de seguir para caminar al cielo. Entonces, entonces necesitamos la ley de Dios para hacer todo esto, de andar en el mundo. Estamos bien ceñidos, pero necesitamos también la luz para dirigir nuestros pasos. No en el aposento o en la celda, sino en las manos, para recibirle, alumbrarle cuando venga. Entonces, ¿qué va a dirigirnos a Jesucristo? La ley de Dios. Y no digo el ley antiguo, no digo la ley de Moisés, que es de los judíos. No, digo que la ley de Dios, que es perfectamente sus mandamientos y también sus enseñanzas. Todo esto es la ley de Dios para dirigirnos, pero no en la casa, en las manos. Am, pues necesitamos recordar también que la Biblia no nos sirve si estás simplemente en la casa. No digo que debes tener en mano todo el día la Biblia, el libro de la Biblia. Digo, mejor que en manos, mejor en el corazón. Él está tratando de usar imágenes que sirve a la gente a quien está escribiendo esta obra. Pero a nosotros, pues entonces es mejor que lo tenemos aquí en nuestros corazones. eh, En las manos para referirnos, pero al corazón para vivir. Entonces, debemos llevar la palabra de Dios dentro de nuestros corazones. Una manera muy buena para hacer y cumplir todo esto es de levantarse mañana, en la mañana, temprano, o bueno, por lo menos 5 a 10 minutos más temprano que ahora, y de leer el Evangelio. Si esa es la primera cosa que haces en el día, lo mejor. Pero si tienes que tomar tu café antes, pues está bien. Pero por lo menos de leer el Evangelio cada día. ¿Y qué parte del Evangelio? Pues la iglesia nos da las lecturas de cada día que tenemos en la misa. Si ustedes no pueden venir a asistir a la misa, pues por lo menos de buscar las lecturas de cada día para aprofundirnos en su palabra y en su ley. Pero debemos llevarlo, no debemos simplemente dejar la palabra de Dios en un libro en la casa, debemos llevarlo en nuestras manos, en el corazón. Muchos hombres, doctores, ah, cometen gravísimos pecados o cometen gravísimos pecados, no por falta de luz, pues tienen tan grande conocimiento de la ley divina que la enseñan a los otros, sino porque no ajustan sus acciones a sus preceptos, ni atienden a sus hechos, ni en sus obras a lo que Dios manda, sino a lo que les dictan las pasiones de avaricia, de la sensualidad y ambicia, y de los otros apetitos sensuales. Entonces, lo que dice, no importa que sabemos que son las palabras, si no lo aplicamos en nuestra vida, por eso de no vivirlo por el corazón, si no estamos, si simplemente lo sabemos, si es solo una cosa intelectual, pues entonces, ¿qué sirve? Si no estamos aplicándolo, si no estamos andando, ok, ah, ¿qué será el mejor cosa para hacer?
en esta situación? ¿Qué debo hacer? Entonces vamos a referirnos de hacer las decisiones a una cosa u otra cosa. Aquí dice que a estos hombres, ellos usan sus pasiones de avaricia, de la sensualidad, de ambición, y de los otros apetitos sensuales. Pero debemos, en lugar de hacer esto, debemos aplicarnos bien a la ley de Dios. No simplemente sabiéndolo en la cabeza, pero de vivirlo por nuestro corazón. Porque sin duda, sin hallará dispuesto y a- a- apercibido para recibirle cuando venga, el que la tuviera presente y se a- alumbrare con su luz. Ok, entonces tenemos que estar listos, preparados y con la luz que nos dirige los pasos. Resta entonces el tercero y último oficio que debe hacer el fiel siervo. Conviene a saber que esté siempre en vela, esperando a su Señor. Ok, si tenemos bien preparados, si estamos ceñidos y tenemos luz en mano, pero no estamos preparados, si no estamos am, vigilando, am, si, si no estamos am, velando, esperando el Señor. Entonces, ¿qué sirve? Que no estamos siempre estar bien dispuestos o listos, pero debemos también andar o esperarle, mirar, buscarle, de esperarle, velarle. Am, 9 meses de término señaló a los hombres para desembarcar en el mundo, pero tornó así a embarcar y salir de él. No, no les dio una hora ni un momento de seguridad. Entonces, 9 meses para entrar en el mundo, pero ni un momento de seguridad que vamos a salir. Entonces, tenemos que estar listos. Si ustedes están listos en este momento, perfecto. Si no están listos en la hora siguiente, pues entonces no perfecto. Tenemos que perfeccionarlo. Aprende tú ahora a velar para morir. Bien importante. Pero diráseme que debes hacer cuando sientes que llega ya la muerte para morir bien, a lo cual te respondo lo que tú no ignoras que es que confieses tus pecados con verdadero dolor y propósito de la enmienda y recibas los demás sacramentos que ordena para aquel trance la iglesia. Y dice que no, él no puede imaginar algo mejor que esto. Mi consejo es de todos los días, 2 veces o por lo menos una vez, de examinar tu conciencia y pensar con toda atención y confusión tus pecados, ponderando quién eres tú y quién es Dios a quien ofendiste. Que hallarás alguna culpa que notablemente agrave tu conciencia, no delates a otro día confesarla. Pues entonces, esto es lo que dice él, que necesitamos tener un examen de la conciencia 2 veces, o por lo menos, está tratando de animarlos bien, por lo menos una vez cada día, no una vez cada semana, no, cada día de examinarnos. Esto puede tomar 5 minutos. Podemos hacerlo estamos cepillando los dientes y cepillando o, las, el,
pierdo la palabra. Cuando estamos preparándonos para el día o cuando estamos preparándonos para dormir, podemos hacer estas cosas también. Tener una lista en el espejo de un examen de conciencia. Hay muchos, muchos, muchos. Uno solamente tiene que buscar en el internet examinación de conciencia católica. Vas a encontrar muchas cosas. Se puede imprimirlo, ponerlo en el espejo, en el baño y de mirarlo cada día, cada mañana, cada noche, tomando 2, 3, 5 minutos para examinar. Esto va a servirles mucho, mucho, mucho. Ok, capítulo 5. Las riquezas y bienes temporales que gozan son tan absolutamente suyos. Ok, esto es el punto que él está tratando de explicar. Es un error que los vivos, los ricos, viven con la idea que las riquezas y los bienes temporales que gozan son tan absolutamente suyos. Con otros hombres de él, sí, sé verdaderamente las riquezas que posean sean propias suyas. Pero respecto de Dios, cuyas criaturas y siervos son, no son suyas, sino mayordomos y administradores de ellas. Eso es bien importante. Digamos, podemos decir, a los ricos, a los demás, a los otros. No, a nosotros. Tenemos que examinar nuestras vidas porque ya tenemos mucho en esta vida. Estamos ya llevando, cargando mucho de las riquezas en nuestras vidas. Ay, pues padre, no soy rico yo. Pues depende. A Jeff Bezos, el fundador de Amazon, Bezos, Jeff Bezos, tal vez no. A Elon Musk, tal vez no. Pero a otras personas, sí, somos bien ricos. Tenemos muchas cosas. Como dice San Cipriano, las de verdaderas riquezas que debemos acaudalar de este destierro para comprar con ellas la vida eterna. Él está hablando y hay una diferencia entre verdaderas riquezas y falsas riquezas. Falsas riquezas es dinero, digamos en corriente, lo que efectivo. Debemos pensar en esas cosas que, bueno, el dinero es una idea, ¿no? Usamos tal vez monedas y todo tipo de imaginar un valor que podemos compartir para los bienes. Pero al final es solamente una idea de tener $1,000,000. Bueno, $1,000,000. Después de 10 años puedes tener el valor de 2 pollos. En muchos países es así, que uno dice que, oh, ¿cuánto cuesta este Coca-Cola? Bueno, 10,000 de, de nuestras monedas. 10,000. Sí, pero tiene el valor de $2. Pues entonces, no, es que debes decir $10 o $2. No, porque esto es la idea de falsas riquezas, que el dinero no es una riqueza verdadera, solamente representa bienes, pero esto no es una riqueza. Por eso dice que es riqueza falsa o falsas riquezas. Pero las verdaderas riquezas es que son las virtudes. Y así debemos estar ricos en esto y no pobres en esto. Pero también las virtudes son para servir a los demás. Como hemos hablado antes, que no es que es mío completamente, no es absolutamente mi posesión, am, pero somos mayordomos de estos bienes para aplicarlos a los demás. Ok. Sabemos de este parábola que está hablando
en San Lucas, la historia de aquel rico, am, y en contrasto, contrasto con Lázaro, el pobre Lázaro, que no es el Lázaro del mundo real, pero este es la parábola, entonces lleva el mismo nombre, pero am, es que dice que en parábolas tenemos todo allí que debemos tener para entender qué es el punto. Entonces, dice el santo que como no veamos que hay ninguna otra cosa para que él pueda recibir la condenación, fue condenado para siempre jamás al infierno porque usó el de la hacienda que no era suya como si fuera suya. Él estaba usando todo el dinero para su bien. Bueno, debemos usar los bienes para nuestro bien también y para nuestra familia, nuestros hijos y todo. Pero tenía un punto en que también debemos aplicarlos bien a los demás. Am, pero hay muchos tipos de pobreza. Como hemos dicho de riqueza, hay verdaderas riquezas, hay verdaderos pobres. Pero tipos de pobreza. También hay una falsa pobreza. La falsa pobreza es de no tener dinero. Esto no significa que de no tener dinero es algo imaginario que alguien no tiene. Entonces, no. El punto es que ellos no tienen que necesitan lo que necesitan. Y para dar, simplemente para tener esta idea de dar dinero a los pobres, esto va a solucionar todos sus problemas. No, porque esto es una solución falsa. Entonces, tenemos riquezas falsas, riquezas verdaderas. Tenemos soluciones falsas, soluciones verdaderas. Pobreza falsa y verdadera. Ok. Entonces necesitamos aplicarnos bien, usar los bienes que tenemos como mayordomos y aplicarlos bien a los demás. No habla simplemente a los ricos como está diciendo, oh, hay personas que tienen más de $1,000,000 deben escuchar esto y los demás no. No, no es una clase, un sistema de clases. No estamos hablando de los ricos y de los pobres. Debemos examinarlos bien, que todos nosotros hemos recibido muchos dones, especialmente talentos, cosas buenas en nuestras vidas, que tenemos habilidades y talentos y todo para servir a los demás. Y especialmente a qué cosa? A su salvación más que todo. Entonces, hemos llegado al final de este video. Invito también de continuar leyendo, tal vez releyendo estos capítulos y de preparar para la semana que viene, de tomar también este pasaje en que, bueno, sirve a nuestra meditación muy buena para examinar si yo estoy verdaderamente listo para dar una cuenta a nuestro Señor. Ok, entonces hasta la próxima, que tengan buen cuaresma.